Ahí estamos, categoría 1, chicos. Miren lo que hace. Mira este árbol cómo cae. Mira, está tan mal. Es que no se puede jugar así, creo que está bugueado todo. Vamos a aumentar el nivel. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. El día de hoy haremos que Minecraft sea totalmente injugable, agregándole muchísimas cosas que lo hagan totalmente injugable, amigo. Ok, si no viste la primera parte, en donde agregamos muchos mods, dragones, generación de terreno, árboles más o menos realistas, y en fin, un montón de cosas que hace que Minecraft baje el rendimiento, pues hoy lo llevaremos a otro nivel y la meta es conseguir 10 FPS o menos y al menos utilizar un 70% de 15 GB de memoria RAM para el juego, con lo cual acompáñame y si eres nuevo te invito a que te suscribas, amigo. Vamos allá. Fíjense que así como está ahora fue como lo dejamos la vez pasada, con árboles súper redondos, dragones por todos lados, tenemos muchísimos animales extra, hasta un clima súper perro, que no sé por qué está todo así negro. Supongo que hay contaminación o algo parecido, pero la cantidad de dragones que hay es una locura. Son muchas entidades. Hay tantos mods que me da flojera, literal, ir uno por uno. Pero a ver si me encuentro algo. Mira, esa araña la vimos la vez pasada también, pero a ver si otra cosa. ¿Esto qué es? No sé qué es. Un faisán. Vete tú a saber. El bendito faisán, ¿para qué va a servir? En fin, que sí. Hasta islas flotantes. ¿Qué es esto? A ver. Ok, tenemos los minions también aquí adentro. Es decir, son tantas cosas que me vuelvo loco. Este calvo no piensa bien, aunque tenga la cabeza grande. Si se fijan arriba a la derecha, están viendo que estamos ya utilizando 5 GB de memoria RAM, que es el 37% del que podemos utilizar en total. Pero claro, los FPS van en aumento. Tenemos 300, que no es poco, con lo cual me iré hardcore de una vez. Vamos a agregar texturas realistas, chicos, así mismo como lo escuchan. ¿Y por qué? Porque puedo. ¿Y por qué carajos hay un trigo en medio de nada? Aquí no hay agua. Este mundo está muy extraño. Me gusta esta vista de aquí. Ah, por cierto, si actualizo los chunks, miren lo que pasa. Ahí estamos. Empieza esta cosa a subir de abajo para arriba. Mira, no le había puesto tanta atención, pero se ve bonito. Ahí lo estoy actualizando de más. Espero que no pase nada, pero bueno, que sí, que se ve súper chulo. Por aquí por las opciones, fíjense que tengo varias, pero me interesa el Stratum, que ya tenemos un video al respecto en el canal, obviamente, al canal, Dios mío, no sé hablar. Activamos el de 512 píxeles, que es una bestialidad. De por sí hay pocas texturas que sean así, pero ojo que si en caso de que no bajen los FPS lo suficiente con esa textura, tengo la de 2048, que es 4 veces más que esa. Así que ojito que la cosa no se ponga más complicada. Vale, ya está activa. Se ve súper extraña, eso sí es verdad. Como que se ve medio bugueada. Supongo que esto va a ser la iluminación. Oh, ahí está. ¡Hola! No me acordaba que los árboles eran redondos. Pero sí, chicos, son redondos y por lo que veo se junta con la textura. Con lo cual, en el momento que le agreguemos profundidad, se va a ver todavía mejor. Así, árboles realistas con bloques redondos. Bueno, esto va a estar chulo, la verdad. A ver, así tal cual, tampoco es que bajen mucho los FPS. Bajan unos 100, pero me voy a meter a la jungla, que ahí es donde más hojas hay. Dios, ¿qué dragón es este? Mira, ¡hala tú! Este es un dragón nivel Dios. ¿Nivel qué? ¿Qué nivel es? Nivel 43. Me gustan los modelos. Fíjense este modelo. Está sacando la lengua. Quédate tranquilo, hijo de tu abuelo. Bueno, ya que se quede por ahí. No quiere que lo revise. Pero bueno, vamos a meternos más a la jungla. Por aquí tal cual. ¡Hola! Vale, ahí está cocodrilos. Hay de todo, amigo. Me gusta que las hojas se aplica. O sea, la textura es compatible con este mod de hojas redondas. Está chulo. Ok, aquí vamos a agregar, chicos, lo que hace que se vea realista el Minecraft con esta textura, que es el Shader Continuum. Este de por sí es un rompecomputadoras. Se van a dar cuenta por qué. Hay que esperar que cargue, obviamente. Ok, ya está activo. Antes de que veamos el mundo, vamos a venir por las opciones y fíjense que está el perfil en medio. Esto debería dar un rendimiento más o menos. Y aquí este caballero le dio un tic en el ala. Nada, se queda por ahí. Vale, le damos a aceptar, salimos de aquí y a ver. Ok, para empezar el calvo ya no aparece, pero si me volteo para acá, aquí aparece el calvo. Ahí estamos, calvito. Di que sí. Ok, chicos, está activo y sí se agrega correctamente. De hecho, soluciona el bug de iluminación.
Vale. Oye, no está mal. A ver a cuántos FPS va. Sorprende, mi amigo. 29. Bien, bien. Estamos haciendo que Minecraft baje muchísimos los FPS. Y todavía falta. A ver. Bueno, tú. Estamos ya utilizando el 53%. Fíjense en el cielo. Aparece como esa especie de cosa extraña, que es la nube, que podemos hacer que haya tornados y toda la cosa. Mira, este castillo me daría ganas de explorarlo, pero lo voy a dejar por ahí. No quiero explorarlo, amigo. Pues actualmente tampoco es que bajen mucho los FPS. Se ve súper real. Lo voy a hacer de día. Ahí estamos. Pero no bajan tanto los FPS. Con lo cual voy a hacer otra... Míralo. Voy a hacer otra oleada de agregar mods. Pero ¿qué tipo de mod puedo agregar? Bueno, voy a buscar un compa que está por alguna zona por aquí. Mira, por ejemplo, ¿qué le pasa? ¡Hala! ¡Tú! ¡Los pollos! Los pollos. Me cago en tu vida entera. Quería hacer algo con los pollos ahora mismo. ¡Hala! Lo acaba de... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Acaban de matar a un dragón. Esta vaina de aquí, una arañita. Yo me alejo de ti, amigo. No confío en ti. Yo no sé qué acaba de pasar aquí, pero este dragón o el primo de este acaba de ser aniquilado por una arañita. Dios mío. Ok, ponemos varios pollos aquí, que estén totalmente a salvo, lejos de todos los dragones. En esta oleada de mods vamos a agregar que los pollos sean realistas. Y por qué no los calamares. Le haremos un modelo que se vea súper perro. Y de paso, si aparece otra cosa que agregar, que descargar, lo voy a descargar, chicos. Así que vamos allá. Se está muriendo el calamar. ¿Por qué se está muriendo el calamar? Vamos a salvarlo. Olvídate, acaba de morir. A este punto creo que se me ha ido un poco de las manos, chicos. Esperemos que el mundo cargue correctamente. Por favor, carga. No des ningún error, te lo pido. Vale, acaba de cargar correctamente. ¡Miren al pollo! ¡Dios! ¡Qué pollo más bonito, mi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor pollo? Mira cómo mueve su cabeza. A ver, a la madre tú. Los calamares están siendo perseguidos. Ah, que el calamar lo mató ahora. Vale, que está al revés. Bueno, se me ha ido un poco de la cabeza porque instalé algo que podemos hacer esto. Un cubito con agua. Pollo, quítate. Y flores alrededor, que no se ven nada por lo que veo. Podemos hacer un portal, chicos. Y dirán, lo va a hacer. ¿Hasta dónde te lleva este portal? Bueno, amigo mío, vamos a probarlo. Me lleva a otra dimensión que hasta cambia la pantalla de carga. ¿Vale? ¡Hala, qué lindos! ¡Oh, Dios! Creo que aquí la cosa se va a poner más complicada, amigo. Podemos ir a otra dimensión, que es todo esto. Ah, que son árboles. Estos son estructuras extrañas. ¿Y por qué hay hierba aquí arriba? Ok, esta dimensión es un poco rara. No voy a hacer mucha cosa aquí. Lo dejaré tal que así y me iré a mi mundo normal. Están todos lagueados. Larguémonos. Hasta un zombie vi. Yo me siento feliz aquí donde estoy. Vale, pero si cambió el pollo, quiero ver el cerdo. El cerdo, la vaca. ¿Qué más? ¿Caballo? ¿Habrá cambiado el caballo? A ver, ¿caballito? Nah, el caballo sigue siendo igual. ¿La vaca? Vale, la vaca sí cambia. El cerdo sí cambia. Y la oveja... Vale, sí tienen modelos más chulos. Oye, puedo dejar las pisadas. Pero bueno, si tienen curiosidad por saber cómo son los tornados, que por cierto, mira esto, le vamos a subir ahora. Pero bueno, primero vamos a agregar un tornado con los shaders puestos. Un tornado categoría... Ahí estamos, categoría 1, chicos. Miren lo que hace. Hace que los bloques suban, pero claro, no se ve muy bien por los shaders. Pero a la madre tú. Mira los bloques volando. Esto es como de películas. Hace que se vea súper real, amigo. Voy a subir el volumen y escuchen esto. Los FPS están a 18 más o menos. Estamos consiguiendo lo que buscamos. Pero bueno, vamos a pausarlo un poquito porque todavía tampoco es como que sea tan necesario todo eso. Lo dejamos para el final. Aunque ya esta estructura ya como que no existe mucho. Hay algo curioso que agregué que quiero ver si funciona. Se supone que si vengo por aquí, agrego esto. Los crafteos deben estar animados. No sé de qué forma, pero deben estar animados. A ver, voy a craftear por aquí una puerta. ¡Oh! A ver, lo hago rápido. Solamente suena algo, pero supongo que esto va a ser en multijugador, ¿no? Si estoy con alguien más y puedo ver los crafteos. Vale, bueno, voy a pasar olímpicamente de eso. He agregado una cosa más, chicos. Fíjense en esta locura. Tenemos físicas reales. Así es. Mira este árbol cómo cae. ¡Dios!
¡Dios! Rompo la parte de abajo y cae todo el árbol. Y no solamente físicas reales, sino que la TNT explota de forma realista. Si exploto 10.000 TNT, el Minecraft lo voy a hacer ahora sí injugable al 100%. Mira, esto aquí. Mira los bloques cómo van. Oye, ¿se puede simular una caída de árboles? Real, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esto, aquí tal cual, que venga toda esta TNT y va hasta recordarles a películas. Mira, voy a activar esto y esto les va a recordar como alguna película que viene algo por ahí. Y va tumbando los árboles. Ahí estamos, como que algo se está acercando y va tumbando todo Tú, esto está chulísimo. Esto está chulísimo, amigo. Pero cuidado que la cosa no se ponga más complicada. Vamos a aumentar el nivel. Estos shaders lo podemos llevar a que sea ultra o cinemático. No lo llevaremos a cinemático porque es una locura, pero sí lo llevaremos a ultra y cambiaremos la textura de 512 a 2024. Lo primero es ver si se puede hacer que ocupe el, yo que sé, el 70% de la tarjeta, bueno, de la memoria RAM, que serían unos 10 gigas, 11 gigas. Eso es una locura. Vale, pues después de varios crasheos no me quiso agarrar la textura de 2000 píxeles, pero bueno, queda totalmente igual, lo podemos hacer igual con la de 512. Voy a entrar de vuelta al mundo super realista. Me encanta cómo está, de verdad. De ahora en adelante, cada vez que juegue con una textura así más o menos real, voy a agregar este mod de las hojas. Me gusta cómo se ve, pero bueno, que actualmente tuve hasta que agregarle más gigabytes. Tengo 22 gigas ahora mismo de juego, así que el 70% se va a la M, literalmente. Pero bueno, por aquí por las opciones, chicos, fíjense que ya lo tengo en ultra y me va a unos 18 FPS, más o menos, y ya se está volviendo totalmente injugable, literal. A ver, quiero ir a la casa, bueno, a la mansión que vimos, si la llego a ver. Mira, está tan mal, es que no se puede jugar así, creo que está bugueado todo. Sí, está todo bugueadísimo, amigo. Ahí va cargando más o menos. Va lagueado, va todo lagueado. Oh, le agrega ya desenfoque. Ok, ahí va un dragón. Aquí está la casa de frente, creo. Vale, ahí está la estructura. Ah, no es esa. Tú, ¿y dónde está la estructura? ¡Dios! Miren esto. Pedazo de dragón. Nivel 100. Pasamos olímpicamente de él. Aquí está. Ok. Bueno, se está cayendo todo esto. Si se fijan, ya tiene profundidad las texturas. Pero quiero hacer algo primero. Antes de activar el tornado. Vamos a poner aquí adentro TNT. Vale, lo coloqué mal. Veamos una explosión realista, chicos. ¡Hala! A ver, lo voy a llenar. Ahí estamos. Van a salir todos volando. ¡Hala tú! Bien, activaremos un tornado categoría 5. Esto es otro nivel. Categoría 5, ahí está creado. Todo se va para arriba, una locura. Y tiene que ser capaz de ser otro nivel de... O sea, de bajar los FPS mucho. Mira el zombie, ay Dios mío. Esto debería bajar muchísimo más los FPS. Sí, ya lo veo, chicos. Ya lo veo. ¡A la madre tú! Lo que se está viendo es simplemente increíble. Y se ve como si fuese la vida real. Voy a subir el volumen y escuchen. Hemos conseguido 7 FPS. Aquí literalmente ya se ha vuelto injugable. Todo está volando. Mira ese dragón. Ok, acabo de desactivar el tornado porque hemos logrado el objetivo, amigo. Voy a dejar este videito por aquí. Espero que te haya gustado un montón. Y si ha sido así, agradecería que le dieras un pulgar arriba, amigo. Yo soy Lomaster y me despido por aquí. Hasta la otra. Adiós.